Durante las primeras horas de la mañana del 15 de noviembre de 1884, una mujer llamada Emma Casey fue encontrada muerta en su casa cerca de Devon, Inglaterra. La habían asesinado y la casa había sido incendiada. El único hombre en la casa en ese momento era John Lee, a menudo conocido como John Babacomba Lee. Debido a un corte en el brazo, se convirtió en sospechoso y al poco tiempo fue acusado del asesinato de Casey. Lee se declaró inocente, pero fue declarado culpable y sentenciado a muerte. A pesar de las circunstancias, mantuvo la calma durante todo el juicio. Cuando el juez le preguntó por qué, Lee respondió: "La razón por la que estoy tan tranquilo es que confío en el Señor y Él sabe que soy inocente". La ejecución de Lee iba a tener lugar el 23 de febrero de 1885 en la prisión de Exeter. Ese día, el verdugo James Berry había probado previamente el patíbulo desde el que Lee debía caer. Todo funcionó. A Lee, todavía tranquilo, lo subieron, lo encapucharon y le colocaron la cuerda alrededor del cuello. Cuando el verdugo le preguntó a Lee si tenía alguna última palabra, Lee simplemente respondió: "No, déjate llevar". Berry hizo lo que le pidió y no pasó nada. La trampilla no se abría. Este siguió siendo el caso incluso después de que los hombres presentes lo pisotearan. Se llevaron pues a Lee y se volvió a probar el dispositivo. Todo funcionó. Lee fue llevado de regreso a la horca y preparado para un segundo intento. Una vez más, la trampilla no se abrió. Nuevamente los hombres la pisotearon sin éxito. Intentaron ejecutar a Lee por tercera vez con los mismos resultados. Después de esto, el capellán declaró que ya no podía poner a Lee en el cadalso. Lo llevaron de regreso a su celda. Nadie estaba muy seguro de qué hacer con el hombre al que no habían podido colgar 3 veces. Al final, el ministro del Interior, Sir William Harcourt, declaró que Lee no sería ejecutado, pero que permanecería en prisión por el resto de su vida. Sin embargo, la historia de su milagroso día en la horca, junto con la escasa evidencia sobre la cual fue condenado, impulsó a la gente a hacer campaña por su liberación. Lee finalmente se convirtió en un hombre libre en diciembre de 1907. Cuando Doyle Lee Ham fue conducido a la cámara de inyección letal en el Centro Correccional Holman de Alabama el 22 de febrero de 2018, había estado en el corredor de la muerte durante aproximadamente 3 décadas. En 1987 asesinó a un trabajador de un hotel llamado Patrick Cunningham. Antes de su ejecución programada, se había determinado que debido al uso de drogas en el pasado, así como al tratamiento para el cáncer, sus brazos no serían adecuados para la inserción de las agujas para administrar las drogas letales. Sin embargo, se podrían utilizar las piernas de Ham. Cuando llegó el momento, el equipo intravenoso examinó minuciosamente ambas piernas de Ham, buscando una vena adecuada pero sin encontrarla. Sin embargo, esto no les impidió intentar inyectarle. Ham fue atravesado varias veces, primero en las piernas y, después, fallido en la zona de la ingle. Los miembros del equipo intravenoso lo estaban machacando con agujas en su carne en busca de esas venas. El dolor fue tal que Ham empezó a desear tener éxito. Se cree que su vejiga fue perforada durante la debacle, al igual que su arteria femoral, según la cantidad de sangre que apareció en un momento. Finalmente, cuando el reloj marcaba cerca de la medianoche, se suspendió la ejecución, ya que la sentencia de muerte del condenado estaba a punto de expirar. Según Ham, uno de los médicos quería seguir intentando inyectar a Ham, esta vez a través de los pies, y un funcionario de la prisión tuvo que ordenarle que saliera de la habitación. Ham pronto presentó una demanda de derechos civiles. Su abogado, Bernard Harcourt, afirmó que la inyección letal fallida equivalía a tortura. Un examen médico de Ham después del intento de ejecución documentó varias heridas punzantes y hematomas en las extremidades inferiores. Según los informes, Ham también había estado orinando sangre desde esa noche. En marzo de 2018, el Estado llegó a un acuerdo con el abogado de Ham. Se desconocen los términos precisos, pero no se realizará ningún otro intento de ejecutar a Ham. Susanna Brown nació en una familia judía acomodada de Kosice, una comunidad que ha cambiado de manos varias veces a lo largo de la historia. Cuando ella nació era parte de Checoslovaquia, cuando la vida de Susanna dio un vuelco era parte de Hungría.
En abril de 1944, unos meses antes del cumpleaños número 16 de Susana, su comunidad fue ocupada por los nazis. En junio, Susana y su familia fueron detenidos junto con otras personas y enviados a Auschwitz. Al bajar al tren, Susana fue recibida con la visita del doctor Joseph Mengele y el humo de las chimeneas. Cerca se encontraban 3 personas que habían sido colgadas de los pies. Hombres y mujeres fueron separados en este punto. Las últimas palabras del padre de Susan fueron que cuidara de su hermana mayor, Aggie, que se encontraba mal de salud. Susan, Aggie, su madre y unas 30 mujeres más fueron desnudadas y conducidas a las duchas. Las habían enviado a una cámara de gas. Algunos del grupo esperaron por agua. Otras tenían una idea más clara de lo que estaba pasando y comenzaron a entrar en pánico. Sin embargo, lo único que salía de las paredes era un leve olor a gas. Después de unos minutos, la puerta se abrió y se ordenó a las mujeres que salieran. La cámara se había quedado sin gas. El grupo recibió vestidos tomados de entre los muertos y transportados en camiones a Estonia. Desde allí se embarcaron en una marcha de la muerte hacia el sur junto con otras miles de mujeres. La madre de Susan fue asesinada a tiros durante el viaje, tras lo cual Susan no habló durante un mes, pero nunca olvidó su promesa de cuidar de Aggie. Aggie no sabía nadar cuando los prisioneros se vieron obligados a cruzar un río ancho. Susan instaló un dispositivo de flotación de madera para transportar a su hermana. Finalmente, la marcha de la muerte terminó en un campo de concentración llamado Stoffhof. Aquí, Aggie fue internada en la enfermería y Susan le llevaba comida a escondidas a su hermana por la noche. Las hermanas casi encontraron su fin una vez más cuando los nazis se enteraron de que los rusos se acercaban al campo. Los alemanes intentaron matar a tantos prisioneros como pudieron. El método elegido fueron inyecciones de estricnina y gasolina. Una ordenanza inyectó apresuradamente una mujer tras otra. Mientras esto sucedía, Susan aconsejó a Aggie y algunas otras mujeres que giraran los brazos para que la aguja no alcanzara sus venas. Así lo hicieron, pero los efectos del cóctel venenoso fueron inmediatos. La mano de Susana se entumeció. Pensando rápidamente, tomó un poco de heno de su cama y usó los tallos para perforarse el brazo. Aplicó presión con la esperanza de expulsar el veneno. Increíblemente, esto funcionó y Susan salvó a su hermana y otras 2 mujeres de la misma manera. Todavía sangrando, Susan arrastró a Aggie a una colina y tuvo que hacerla rodar cuesta abajo. Vio a un oficial nazi acercándose e inmediatamente se hizo la muerta. El oficial pateó a Susana colina abajo. Susana y Aggie se escondieron en un viejo establo hasta que llegaron los rusos al día siguiente. Los pies de Aggie tuvieron que ser amputados debido a la gangrena poco después, pero tanto ella como su hermana Susan sobrevivieron. Y como se dice, pasaron a vivir una vida larga y plena. En 1915, Wenceslao Mogel luchaba en la Revolución Mexicana. Lamentablemente, el soldado fue capturado. La guerra dejaba poco tiempo para cualquier tipo de debido proceso, y Mogel no recibió ninguno. Fue declarado traidor y rápidamente condenado a muerte por un pelotón de fusilamiento. Mogel recibió 9 disparos, incluido un último disparo en la cabeza que le propinó un oficial para asegurarse de que estaba muerto. No lo estaba. De alguna manera, Mogel había sobrevivido, aunque la terrible experiencia lo dejaría desfigurado. Su historia se hizo más conocida en 1937, cuando apareció en Ripley's Believe It or Not, un famoso programa de radio. Luego de eso, Mogel pasó a ser conocido como el fusilado. Otros lo conocieron como el ejecutado. En 1872, un prisionero condenado fue ahorcado por el asesinato de un tal Thomas Moir a bordo de un barco llamado Marion Rene. Un artículo contemporáneo del Fiji Times indica al asesino solo como Franks. La ejecución de Franks fue programada originalmente para el lunes 27 de mayo, pero se pospuso hasta la mañana siguiente, supuestamente porque el sheriff consideró que la hora prevista era inconveniente. La lluvia cayó durante toda la noche, empapando la soga que había quedado afuera. Antes de poder utilizarla al día siguiente, la cuerda debía secarse el fuego.
Quizás por eso, cuando finalmente llegó el momento de colgar a Franks, el verdugo tuvo que meter el pie en la soga y tirar con fuerza para hacer correr el nudo. De todos modos, colocaron la soga alrededor del cuello del asesino, se abrió la trampilla y Franks cayó. Siguió el silencio. Franks se balanceaba con la brisa, aparentemente bastante muerto. 3 minutos después de la caída, sin embargo, comenzó a moverse, seguido rápidamente por la emisión de sonidos de gorgoteo desde su garganta. Entonces Frank habló, rogando que lo mataran. Nadie obedeció, por lo que Franks, a pesar de estar inmovilizado, logró levantar un brazo y aflojar la soga, proporcionándose algo de alivio. Habló de nuevo, perdonó a los funcionarios por el trabajo negro que habían hecho al ahorcarlo y siguió pidiendo que lo sacaran de su miseria. En ese momento, al menos un hombre entre la multitud se había desmayado por el espectáculo. En lugar de matar a Franks, una de las autoridades presentes corrió al andamio y cortó la cuerda. Franks cayó al suelo con un ruido sordo. Nadie se había movido para atraparlo. Lo llevaron de regreso a su celda. Franks no tuvo que volver a enfrentarse a la horca. Según el Fiji Times, finalmente fue liberado y se le permitió abandonar la isla. Si te gustó el video, apóyame con tu like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás toda una enorme biblioteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos videos. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial, puedes unirte a la comunidad de miembros o dar un gracias, que será de gran ayuda y motivación para mí. Si tienes algún tema o historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo y agradecimiento muy especial a los miembros y seguidores del canal. Gracias. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto.